Muy buenas seres humanos maravillosos, estamos hoy con el tema del imperialismo básico entre correligionarios. El imperialismo básico más que nada se asocia a la competencia entre el mismo sexo. Siempre que se da competencia entre el mismo sexo estamos hablando de imperialismo básico. Y se da también entre gente de la misma fe, pero en la base, en el fundamento de esa competencia entre gente del mismo sexo. Entonces les voy a presentar algunas situaciones que ustedes van a entender lo que es este imperialismo básico y cómo funciona entre gente que son, por así decirlo, compañeros de creencias, ¿verdad? En este caso, de creencias religiosas. Y entonces escuchaba yo a un hombre en estas semanas previas hablar, contar su testimonio. El hombre era católico, parecía muy correcto el hombre. Ya me hubiera gustado a mí relacionarme con ese tipo de personas durante toda mi vida, aunque sean católicos, porque son gente ordenada y muy correcta, y no se le escuchará una subida de tono, un exabrupto, una palabra malsonante ni disonante, y entonces es de esa gente que hubieras querido que hubiera estado siempre cerca de ti, en tu crianza, ¿no? Y entonces este hombre se expresaba de esta manera y decía, claro, yo me encontré en comitivas que había de gente empresarial, porque el hombre era eminentemente un hombre de negocios, y entonces se encontraba con gente de negocios en una misma mesa y tocaba pues que comieran juntos para hacer una comida o una cena de negocios. Y entonces él, eh, en voz baja, tan baja que solo era movimientos de labios, pues se presentaba la mesa. O sea, él sí hacía la oración, pero una oración en voz baja, apenas moviendo los labios y sin que nadie lo oyera. Y entonces un día un acompañante que también era católico, de los que le tocó comer o cenar con él, que también era católico y se sabían los dos que eran creyentes, y el acompañante católico pues lo que hizo fue que se santiguó en presencia de todos los demás, de toda la demás comitiva de hombres de negocios. Y entonces nuestro protagonista le dijo, no, mira, yo es que prefiero hacerlo en silencio, es decir, sin mostrar mi fe públicamente, porque el otro al menos, aunque no oraba en voz alta, pero sí se santiguaba delante de todos, con lo cual daba testimonio de su fe católica, de alguna manera. Pero este hombre, nuestro protagonista, decía, no, yo es que prefiero hacerlo en silencio. Y eso ya de por sí era una jactancia. Ahí es donde se demuestra ese imperialismo básico, porque el hombre ahí se jactaba de que era mejor que el otro católico, porque él lo hacía en silencio y sin alarde, y el otro supuestamente que lo hacía de cara al público. Aunque luego nuestro protagonista pensó de la siguiente manera. En Mateo 10, 32, 33, que dice que lo que, lo que te dice Dios en privado, públicalo desde las azoteas, y que, no, ese verso es, quien me niega delante de los hombres, yo también lo negaré, y quien me confiesa delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre. Ese es Mateo 10, 32, 33. Entonces, claro, luego lo pensó mejor y dijo, pues mira, mejor hace mi compañero que yo, porque él al menos da testimonio de la fe católica santiguándose. Y él reconoció que, eh, que a él le faltaba esa capacidad para mostrar su fe públicamente, ¿no? En la manera de hacer audible su voz, por lo menos cuando oraba presentando la comida,
que saben ustedes que es una costumbre cristiana. Ahora bien, lo que no entendió nuestro amigo es que lo que necesitaba no es ser audible. O sea, él no necesitaba hacerse audible en la oración de presentar los alimentos, sino que lo que nuestro amigo necesitaba era dejar de jactarse o mostrarse superior al otro creyente, ¿verdad? Y en Gálatas 5:15, por eso es que dice, aconseja Pablo, Shaul, dice, bueno, dice, no os jactéis los unos a los otros, no os mordáis los unos a los otros, porque si os acabáis mordiendo los unos a los otros, claro, que es lo que estaba haciendo este hombre, involuntariamente, sin saberlo, pero ese morderse unos a otros es practicar ese imperialismo básico de tener que ser siempre el macho alfa, con el otro creyente. Y entonces por eso es que se creía mejor que él, porque guardaba silencio y el otro se santiguaba. Entonces lo que necesitaba entender nuestro amigo es que no iba a ser más cristiano por hacerse oír en las oraciones de presentar los alimentos delante del auditorio de hombres de trabajo o de negocios, sino que lo que necesitaba era dejar de jactarse al respecto de su amigo, porque su amigo tenía la manera de expresar su fe santiguándose, ¿verdad? Y él no era mejor que eso, ¿verdad? Porque al fin y al cabo, pues lo que hacía es que se quería imponer a su amigo, a su correligionario, ¿verdad? Yo soy mejor que tú, porque tú haces alarde, quieres ser visto y yo no, yo lo hago en silencio y a lo mártir, ¿no? Eso era lo que le quería dejar claro al amigo. Entonces eso es sentirse superior, eso es un imperialismo básico de índole totalmente mundana, porque es jactancioso, entre los mismos correligionarios o gente de la misma fe. De eso está el mundo lleno, y les voy a ofrecer otras dos historias que también tienen que ver con ese imperialismo básico y esa jactancia dentro de los creyentes que impide muchas veces que demos un testimonio como supuestos cristianos correcto, ¿no? Yo no soy cristiano en el sentido de que sí creo en el Mesías, pero no lo conozco por el nombre de Cristo, sino que yo lo creo por el nombre hebreo, que es Yahshua y todo eso, pero bueno, los valores cristianos, ¿verdad? Para transmitirlos o que sean transmitibles. Pues muchas veces incurrimos en más de lo mismo, que es ese imperialismo básico de tratar de imponernos a gente de nuestra misma fe. Y entonces, o no solamente imponernos, sino también a la postre concebir a mi compañero en la fe al fin y a la postre como una mascota, cuando lo utilizo de objeto y de mercancía, como si hubiera sido mi logro personal, ¿verdad? Y de esto es lo que vamos a hablar ahora. Resulta que el que me anunció a mí la Torá, pues me anunció la Torá, yo abracé la Torá, aunque tuve que situar las cosas en su contexto, y eso me costó descartarlo a él como maestro, porque tampoco estaba ni mucho menos organizado para entender él, porque tenía grandes fallas, tanto en la teoría, en lo que es la teología, como en la conducta, en el comportamiento. Y el punto es que él me paseaba por donde se pone mi etnia a vender y él me llamaba, yo paseaba con él, íbamos a comprar, pues eso, alimentos, porque él era médico naturista, es médico naturista, y comprábamos allí alimentos que tenían que ver con la buena alimentación, especias y hierbas y todo eso. Y entonces él me llamaba a mí para que lo escucharan gente que había estado conmigo de toda la vida en la iglesia evangélica de mis padres
y él, como si yo fuese una caza de él, como si yo fuese un objeto, un trofeo de él, me llamaba Kefa. Kefa, ven para acá, Kefa, ven para allá. Mira, Kefa, esto, lo otro. Cuando a mí no me había dicho, no me había nunca llamado por Kefa. Pero ahí delante de los otros, de los evangélicos, es para mostrar sus condominios, ¿verdad? Como si yo fuera parte de los condominios que él había ganado por lo de raíces hebreas y la Torá y todo esto. Y entonces me llamaba Kefa. Esto es jactancioso, vuelvo y repito, imperialismo básico y tratar a las personas como objetos o logros personales, como si es que los has conquistado tú o los has persuadido tú. Eso es imperialismo básico, mundano y jactancioso, vulgar. Y luego tuve otra andanza, otro chance con un pastor evangélico previo a eso, pastor evangélico en la iglesia donde yo estaba cuando yo tenía unos 22 años, que fuimos a un camping y allí hicimos oración, y antes de la oración él me dijo delante de todos que limpiara un asiento de piedra de la polviza que tenía. Y entonces yo lo primero que pregunté, pues yo soy así, de racional. No me gusta hacer las cosas así a vuela pronto. No me gusta hacer las cosas así de manera, pues eso, con el fragor de la batalla. No, a mí me gusta razonar las cosas, ¿no? Y entonces le pregunté, ¿para qué? Y él me miró así ya como fastidiado, y para que lo hiciera inmediatamente. Y entonces yo, para no buscar problemas, pues claro, 22 años, muchachito, pues barrí aquello, aquel asiento de piedra, y entonces él me dijo, ahora siéntate tú. Y con eso me quiso dar una lección de que si no preguntaba y obedecía, podía salir ganando. Ese era el mensaje que me quería transmitir él con aquella amago de enseñanza. Y entonces así me lo dijo, ¿no? Y entonces, ahora siéntate tú. Ahora, ninguna de esas dos lecciones, ni la del siéntate tú del pastor evangélico, que luego se descubrió fraudulento por demás, ni el del pastor mesiánico, que me llamó Kefa delante de todos, ninguna lección me enseñó humildad, porque lo que fui objeto es de dominio. Vuelvo y repito, me trataron como un trofeo, como si yo fuera una pertenencia ganada por ellos, como si yo les perteneciera a ellos, y cuando ellos no tienen ningún mérito, en base a aquel texto también que dice, lo que se suponía que debíamos hacer, eso hicimos, por lo cual siervos inútiles somos, ¿no? ¿Por qué? Porque no hemos estado por encima de las expectativas, no hemos dado la sorpresa a Dios, hemos hecho lo que se presuponía que era el trabajo que nos tocaba de simplemente portar la palabra de poder, ¿no? Y entonces, pues, ese fue el tema que fui objeto de dominio. Y acabamos con 1 Corintios 1, 28, 31. Entonces, tanto el pastor que me hizo barrer el roal para quitar el polvo, para luego sentarme yo y darme esa pequeña lección que me quería dar, y el de Kefa, que me quería pasear delante de todos como si hubiera sido yo ganado para su causa mesiánica, pues olvidaron este texto, ¿verdad? Olvidaron vivir este texto en consonancia con este texto de 1 Corintios 1, 28, 31, que dice, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Estos eran todos jactanciosos, mas por él
estáis vosotros en Mashiach Yahshua, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, atención a esta, porque aquí se resume todo, el que se gloría, gloríese en el Señor. Esa es la razón de gloriarse o jactarse, única y exclusivamente el que se gloría, gloríese en el Señor. Si les gustan estos temas, les invitamos a suscribirse y nos ayudarán mucho para el crecimiento del canal y para que podamos seguir presentando o presentar emisiones en directo. Hasta otra, abrazos.